Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a seguir con el tema uno, que nos quedamos, como sabéis, nos quedamos en el punto 15, eh, en el principio 15 de los 50 principios de milagros, ¿no? El 16 nos dice: los milagros son recursos de enseñanza para demostrar que dar es tan bienaventurado como recibir. Aumentan la fortaleza del que da y simultáneamente le dan fortaleza al que recibe. Esto ya lo expliqué el otro día, que lo que significaba, pues que está claro, ¿no? Que es mediante el milagro comprendemos que recibir, estar en una mentalidad milagrosa, recibiendo y llenándonos del amor de Dios, es lo mismo que estar expandiéndolo, de estar rebosando ese amor hacia toda la mente de todo el Hijo de Dios, de toda la mente de Cristo, ¿no? Por lo tanto, el que recibe y el que da ganan lo mismo, ¿no? Y reciben la misma fortaleza, la misma llenura de plenitud que el uno como el otro, ¿no? Por eso es un recurso de aprendizaje que utiliza el Espíritu Santo, ¿no? El 17 dice: los milagros trascienden el cuerpo, son cambios súbitos al dominio de lo invisible, más allá del nivel corporal. Por eso es por lo que curan. Claro, curan porque por un instante trascendemos la idea de ser un cuerpo, nos unimos verticalmente a nuestro ser, al espíritu, y en ese instante pues cura todo lo que haya en la mente, puesto que lo que hay en la mente es contenido que se tiene la idea de que está en alguna parte que llamamos pasado, ¿no? Que está en la memoria. Y en ese instante no hay tiempo, no hay pasado, simplemente hay el presente, ¿no? Eterno. El milagro es un servicio, es el máximo servicio que le puedes prestar a otro. Es una manera de amar al prójimo como a ti mismo, en la que reconoces simultáneamente tu propia valía y la de él. En ese instante no hay separación en tu mente, o sea, tú en la conciencia no está contemplando la idea que hay en la mente errónea de separación, por lo tanto no hay diferencia entre el otro y tú, porque no hay separación ninguna, ¿no? Así que la valía es la misma, la tuya y la del otro, ¿no? Dice los milagros, el 19, los milagros hacen que las mentes sean una en Dios. Se basan en la cooperación porque la afiliación es la suma de todo lo que Dios creó. Los milagros reflejan, por lo tanto, las leyes de la eternidad, no las del tiempo. Como sabéis, el tiempo, la idea de tiempo es una idea de lineal, ¿no? Una idea de que nos situamos a través de creer en el tiempo, que es progresivo, ¿no? Que es en horizontal. Decimos, estaba aquí, mañana estaré aquí y dentro de 10 años estaré, siempre imaginándonos que el tiempo pues es horizontal, ¿no? Y en el instante en que abandonas la creencia en el tiempo, te sitúas en vertical con el presente, por lo tanto con la eternidad. Ahí se acaba la idea de tiempo y lo que estás experimentando es la eternidad. Dice: los milagros despiertan nuevamente la conciencia de que el espíritu y no el cuerpo es el altar de la verdad. Cuando experimentas esa unión, esa verticalidad con la mente de Cristo y del Espíritu Santo,
pues ahí reconoces que eso es realmente el altar donde el ser está, donde Dios está, no en el cuerpo, ¿no? Este reconocimiento es lo que le confiere al milagro su poder curativo. El 21 nos dice: los milagros son expresiones naturales de perdón. Claro, porque en ese instante no hay nada que perdonar. Por medio de los milagros aceptas el perdón de Dios al extendérselo a otros. Cuando tú eres capaz de estar en ese instante del milagro y no ver culpa en el mundo, no ver culpa en el otro, no puede haber culpa en ti. Por lo tanto, tú estás recibiendo el perdón de Dios y extendiéndolo a todo lo demás, ¿no? Ahí no hay percepción ni hay proyección. O sea, la percepción está, diríamos que la percepción se ha corregido, ¿no? El 22 ya lo dije en el otro vídeo y el 23 nos dice: los milagros reorganizan la percepción, es lo que acabo de decir, y colocan todos los niveles en su debida perspectiva. Esto cura, ya que toda enfermedad es el resultado de una confusión de niveles. Es lo que he dicho antes, reorganizan la percepción. Tú estás en el tiempo creyendo en la horizontalidad de la experiencia y ahí estás en la idea de que hay un pasado, donde tú estás aquí, hay un pasado y un futuro. Y por eso crees que el tiempo es lineal, ¿no? Cuando esto se olvida por un instante y se reorganiza la percepción, es con el instante presente. Entonces ahí no hay tiempo. Se organiza todo, se organizan los niveles de conciencia y por lo tanto ahí esto cura toda enfermedad, puesto que en ese instante no hay pasado, no hay cuerpo, no hay futuro, ¿no? Y que toda enfermedad resulta de esa confusión de los niveles, ¿no? Como creemos que hubo una separación, eso es en un nivel, como no lo sabemos tenerlo presente, no lo recordamos, no actuamos mediante ese saber, pues creemos que tenemos un cuerpo y que en el cuerpo el cuerpo es para manifestar todas nuestras creencias y nuestros problemas. Por lo tanto, la enfermedad surge desde ese nivel de la mente de creerse separado, ¿no? Y el cuerpo tan simplemente es el lienzo donde se está expresando ese error, ¿no? El 24 nos dice: los milagros te capacitan para curar a los enfermos y resucitar a los muertos, porque tanto la enfermedad como la muerte son invenciones tuyas y por lo tanto las puedes abolir. Tú mismo eres un milagro, capaz de crear a semejanza de tu creador. Todo lo demás no es más que tu propia pesadilla y no existe. Solo las creaciones de Dios, las creaciones de luz, son reales. Claro, porque recordar que el primer principio era que no hay dificultad en los milagros. Por lo tanto, los milagros te capacitan para hacer cualquier cosa, como curar a los enfermos y resucitar a los muertos. Si realmente, trasciendes el error, trasciendes la idea de que hay una separación y que hay unos cuerpos que han muerto, o que hay unos cuerpos que han nacido en algún momento, ¿no? Si no, pues no, pero para poder hacer cualquier milagro es eso, es trascender la idea de separación, ¿no? Aunque sea por un instante. El 25 dice: los milagros son parte de una cadena eslabonada de perdón, que una vez completa es la expiación. La expiación opera todo el tiempo y en todas las dimensiones del tiempo. Recordamos que la expiación es un programa donde ir perdonando hasta completar la inocencia total, aceptar mi inocencia
y entonces yo ya formo parte, he completado el ciclo o el proyecto de la expiación como hizo Cristo, ¿no? Hizo Jesús, y entonces formas parte de los que pueden expiar a otros, ¿no? Formas parte de la expiación. Para eso tienes que lograr realizar toda la expiación, que no es nada más que deshacer todos los errores, y cuando has conseguido tener una mente totalmente correcta, una mente milagrosa que está en contacto con su ser y con el Espíritu Santo, pues has completado tu deshacimiento de todos los errores, y entonces es cuando puedes ayudar a otros a deshacer los suyos, ¿no? El 26 dice: los milagros representan tu liberación del miedo. Eso es lo que es deshacer. Recordamos que todos los errores proceden del miedo, ¿no? De una idea errónea que se aceptó como en la mente como real y que produce miedo y culpa, ¿no? Por creer en ella. Entonces, el deshacer es deshacer todos los miedos. Que serán todos los errores que hemos aceptado, ¿no? Dice expiare significa deshacer. Deshacer el miedo es un aspecto esencial del poder expiatorio de los milagros. Durante el instante que puede durar un milagro, no hay miedo, hay una unión con el ser, con nuestra naturaleza real, y ahí no tiene cabida el miedo. Por lo tanto, cada milagro ayuda a completar el deshacimiento, que es la expiación, ¿no? El siguiente nos dice: un milagro es una bendición universal de Dios a todos mis hermanos por mediación mía. Perdonar es el privilegio de los perdonados. Claro, porque ¿cómo puedes perdonar a alguien si tú crees en el perdón? O sea, si tú crees en el error, crees que realmente el error es real. Si le has dado realidad a la separación, le das realidad al error, por lo tanto no estás capacitado para perdonar a nadie. Para perdonar a alguien es tener el privilegio de haber sido perdonado, ¿no? De haber sido perdonado en el momento en que reconoces que nunca ocurrió, que no hay error que sanar, pues entonces has sido perdonado, porque realmente no había nada que perdonar, ¿no? Eso es trascender los errores. Cuando lo vemos fuera nos parece más fácil, ¿no? Pero perdonarnos a nosotros mismos por cada pensamiento que emitimos en nuestra contra o en contra de los demás, por cada creencia que albergamos como real, por cada sentencia que hacemos del mundo, ¿no? Todo eso es perdonarnos a nosotros, ¿no? Y alcanzar nuestra absoluta inocencia es reconocer que nada de eso hay que perdonar, sino simplemente todo trascenderlo, porque todo es irreal, ¿no? El 28 nos dice: los milagros son un modo de liberarse del miedo. La revelación produce un estado en el que el miedo ya ha sido abolido. Los milagros son, por lo tanto, un medio y la revelación un fin. Los milagros pueden abolir el tiempo en ese instante, ¿no? Sin embargo, lo que nos dice es que para que la revelación pueda darse, tiene que haberse abolido el miedo y el tiempo antes, ¿no? Si no, no puede darse la revelación. Por eso la revelación es un fin. A través de más milagros, de tener milagros, pues el fin es llegar a la revelación, ¿no? Los milagros alaban a Dios a través de ti.
Lo alaban al honrar a sus creaciones, afirmando así la perfección de las mismas. Curan porque niegan la identificación con el cuerpo y afirman la identificación con el espíritu. Todos vienen a ser, vienen a explicar de 50 maneras diferentes lo mismo, ¿no? Lo que es tener la mente milagrosa, lo que es conectar verticalmente con todos los niveles y con el espíritu, y la diferencia que hay entre aceptar esos instantes que son milagrosos o mantener la conciencia en la creencia en la separación, ¿no? A ver dónde iba. En el 30. Dado que los milagros reconocen el espíritu, ajustan los niveles de percepción y los muestran en su debido lugar. Esto sitúa al espíritu en el centro, desde donde puede comunicarse directamente. Eso es poner prioridad de que nuestra conciencia esté al servicio del Espíritu Santo, en lugar de al servicio del ego. Ya dije que el único error realmente, si buscamos el fondo de todos los errores, es que miremos, no solo en una vez la mente cometió ese error, sino que continuamente lo estamos cometiendo cada instante, ¿no? Perpetuamos la separación cada vez que, en lugar de poner la conciencia al servicio del Espíritu Santo, que es unirme en verticalidad con el silencio, con el ser, con la voz que me va a dar lo que me va a hacer sentir lo que soy, pues en lugar de poner mi conciencia al servicio del espíritu, la suelo poner y le doy valor a estar puesta en lo que el ego me dice, ¿no? Y me muestra, ¿no? Y entonces lo sigo eligiendo a cada instante. No es que pasó una vez, porque eso muchas veces al principio del curso me acuerdo que mucha gente preguntaba una y otra vez, acordaros, que, ¿y por qué pasó eso, no? ¿Y cómo pasó eso en la mente si estábamos tan felices y tan en calma y tan amorosamente viviendo? Como que quisimos tener esa experiencia que nos llevaba al sufrimiento, ¿no? Y no es cómo lo hicimos, es cómo lo hacemos a cada instante, ¿no? Solo hay que observarse un poquito para ver que si he perdido la paz es que me he atendido lo que no es real, ¿no? Y eso me ha llevado a no estar en paz. Y así es tan fácil como observarse y elegir cada vez que no estoy en paz, elegir la paz y ya está. No hay que darle más vueltas, no hay que sentirse culpable por no hacerlo, ni nada más, que me doy cuenta y da igual en qué momento, con qué motivo o con qué, porque no vale nada, nada es real, da igual lo que fuera. Simplemente me doy cuenta que me he ido a lo que no es real y que pongo mi atención en el silencio, que ahí es donde voy a descubrir lo que es real, ¿no? Y inspirarme y llenarme de esa paz, ¿no? Y de esa calma que me hace que vea todo lo demás ya desde ahí, ¿no? El 31 nos dice: los milagros deben inspirar gratitud, no reverencia. Debes dar gracias a Dios por lo que realmente eres. Los hijos de Dios son santos y los milagros honran su santidad, que ellos pueden ocultar, mas nunca perder. Yo inspiro todos los milagros. Este es el 32. Yo inspiro todos los milagros, que en realidad son intercesiones. Interceden en favor de tu santidad y santifican tus percepciones. Al ubicarte más allá de las leyes físicas, te elevan a la esfera del orden celestial. En ese orden tú eres perfecto. Tenemos que ubicarnos más allá de las leyes físicas para que nos llegue la inspiración que Cristo siempre está
haciéndonos, la de inspirarnos al milagro, ¿no? Pero claro, para eso dice, al ubicarte más allá de las leyes físicas, pues eso te elevan a la esfera del orden celestial. Ahí en ese orden tú eres perfecto y en ese orden sientes tu perfección, experimentas tu perfección y vamos adquiriendo la confianza suficiente de que somos perfectos, de que realmente somos hijos de Dios, ¿no? El 33 nos dice, los milagros te honran, porque eres digno de ser amado. Desvanecen las ilusiones que albergas acerca de ti mismo y perciben la luz en ti. De esta forma, al liberarte de tus pesadillas, espían tus errores. Al liberar a tu mente de la prisión de tus ilusiones, te restauran la cordura. El 34 dice, los milagros le devuelven a la mente su llenura. Al espiar su sensación de carencia, establecen perfecta protección. Nos preparan, nos protegen de luego las relaciones que no son en ese nivel, nos dan esa seguridad, esa confianza de saber diferenciar, ¿no? De saber discernir entre lo que es real y lo que se nos presenta como el sueño, ¿no? Como la película esta que vivimos en este nivel, ¿no? Establecen perfecta protección. La fortaleza del espíritu no da cabida a intromisiones. El 35 dice, los milagros son expresiones de amor, pero puede que no siempre tengan efectos observables. No siempre nos hacen sentirnos todo lo en paz que queremos, no siempre hacen cambios en la percepción, pero no son observables, pero siempre producen efecto en algún nivel y allí donde se necesita verdaderamente el milagro. O sea que a través de ti, de mí, del que tiene en un instante la mente milagrosa, no siempre el milagro repercute en sí mismo, sino que el Espíritu Santo utiliza ese instante milagroso para producir el milagro donde realmente considera que tiene que ser producido, ¿no? Dice, los milagros son ejemplos de recto pensar que armonizan tus percepciones con la verdad, tal como Dios la creó. Un milagro es una corrección que yo introduzco en el pensamiento falso. Actúa como un catalizador, disolviendo la percepción errónea y reorganizándola debidamente. Esto te coloca bajo el principio de la expiación, donde la percepción sana. Hasta que esto no ocurra, no podrás conocer el orden divino. Es como actúa como un catalizador, ¿no? Que ayuda a disolver la percepción, y en ese instante tu percepción no ve el error en nadie y no ve el error en el mundo, sino que se corrige todos los niveles y ves el amor de Dios en todo, ¿no? Y ahí es donde reconoces el orden divino, ¿no? Ves el orden que hay en todo, ves el Dios que hay en todo y en todos, ¿no? El Espíritu Santo es el mecanismo de los milagros. Él reconoce las creaciones de Dios así como tus ilusiones. Separa lo verdadero de lo falso mediante su capacidad para percibir totalmente en vez de selectivamente. Utiliza lo que hemos inventado para nuestro bien, ¿no? Pues para que en lugar de en un instante que estamos preparados, no ver
la percepción selectiva que hay normalmente en nuestra mente errónea, sino que nos permite su percepción que no es selectiva, que es que alcanza todo lo que se puede ver, ¿no? El 39. El milagro elimina el error, porque el Espíritu Santo lo identifica como falso o irreal. Esto es lo mismo que decir que al percibirse la luz, la oscuridad desaparece automáticamente. Imaginaros que el instante santo, o sea, en un instante milagroso, el ego se hace a un lado. Por un instante no hay la voz que al estar interpretando todo, pues nos impide sentir el silencio y percibir adecuadamente, percibir correctamente la alineación que hay con el espíritu, ¿no? Que en ese instante el espíritu nos inspira en la percepción correcta, ¿no? Como he dicho, que vemos más allá de lo que nosotros normalmente podemos ver, puesto que somos selectivos con nuestra percepción, ¿no? Y esto, lo que mismo que ocurre en un instante de milagro, pues es lo mismo que cuando dice cuando la luz entra en algún sitio, la oscuridad desaparece, ¿no? Porque la luz es imposible de ocultar. Pues lo mismo, cuando tú te alineas con el espíritu, la oscuridad que hay en ti desaparece por ese instante, ¿no? De la misma manera. El 39 nos dice, el milagro elimina el error porque el Espíritu Santo lo identifica con lo falso o irreal. Es el mismo que he leído antes, perdón. El 40 estamos ya. Dice, el milagro reconoce que todo el mundo es tu hermano, así como mi hermano también. Es una manera de percibir la marca universal de Dios. Solo cuando el ego se puede hacer a un lado y por un instante nuestra mente corrige su percepción, podemos ver al otro como hermano, podemos ver al otro perfecto, como el Santo Hijo de Dios, ¿no? El 41 dice, el contenido perceptual de los milagros es la plenitud. Es lo que se experimenta. De ahí que puedan corregir o redimir la errada percepción de carencia. Si en el instante del milagro no puede haber carencia, porque no hay miedo, porque no hay error en ese instante, porque no hay tiempo ni culpa. Por lo tanto, desaparece la sensación de carencia. Lo único que se experimenta es una plenitud total, ¿no? Todo está en su sitio, todo está perfecto. El 42, uno de los mayores beneficios que se derivan de los milagros es su poder para liberarte de tu falso sentido de aislamiento, privación y carencia. En ese instante eres uno con todo, no puede haber aislamiento, no puedes sentirte solo, porque lo que experimentas es la plenitud de total. No falta nada, no sobra nada y no hay nadie más ni nada más que lo que experimentas, ¿no? El 43 dice, los milagros surgen de un estado mental milagroso o de un estado de estar listo para ello, porque si no estás listo para ello, aunque el Espíritu Santo está ahí siempre inspirando el milagro, no lo puedes percibir. Es como, esto me recuerda a aquella parábola que decía Jesús sobre las doncellas, ¿no? Que debían tener su candil siempre encendido, porque si no, cualquier momento pasaría el Señor y les pillaría desprevenidas y no lo podrían ver, no lo podrían disfrutar, ¿no? Pues es eso, no tienes que estar dispuesto al milagro.
Si no, el milagro está, pero tú no lo puedes recibir y no lo puedes extender a los demás, ¿no? El 44 dice: los milagros son expresiones de una conciencia interna de Cristo y de haber aceptado su expiación. Un milagro nunca se pierde, puede afectar a mucha gente que ni siquiera conoces y producir cambios inimaginables en situaciones de las que ni siquiera eres consciente. Lo que he dicho, siempre que estamos en ese estado de una mente milagrosa, en algún lugar se recibirá el beneficio, allí donde se necesita. No es siempre para que nosotros sintamos su plenitud total y nos enriquezcamos nosotros solo, ¿no? Sino que siempre dará resultado en algún nivel, ¿no? En algún lugar. El Espíritu Santo es el medio de comunicación más elevado. Los milagros no entrañan ese tipo de comunicación, debido a que son medios temporales de comunicación. Cuando retornes a la forma original de comunicación con Dios por revelación directa, los milagros dejarán de ser necesarios. Quiere decir que mientras que estamos sin aceptar la expiación, sin aceptar nuestra inocencia, nosotros no podemos recibir los milagros ni tener relación directa con Dios, ¿no? Sino que tiene que ser a través del Espíritu Santo, ¿no? Cuando ya se tiene la revelación directa con Dios, los milagros dejan de ser necesarios, mientras es el medio que te lleva, como he dicho antes en otro punto, el medio para alcanzar ese fin, ¿no? Que es la revelación. El 47. El milagro es un recurso de aprendizaje que reduce la necesidad del tiempo. Establece un intervalo temporal fuera de lo normal, que no está sujeto a las leyes usuales del tiempo. En ese sentido es intemporal. El milagro, como he dicho, no pertenece al tiempo, puesto que para que se dé tiene que abolirse el tiempo y tienes que tener la conexión directa con el Espíritu Santo. O sea, situarte en el instante presente, en el instante de eternidad. Solo ahí se puede vivir el milagro, ¿no? Cuando hay tiempo no puede haber milagros, porque está la creencia en el tiempo, que es lo mismo que decir la creencia en la separación. Por eso el milagro en ese sentido es intemporal, no puede ocurrir, aunque ocurre en el tiempo, pero en ese instante el tiempo desaparece. El 48 nos dice: el milagro es el único recurso que tienes a tu inmediata disposición para controlar el tiempo. Solo la revelación lo trasciende, al no tener absolutamente nada que ver con el tiempo. El milagro no distingue entre diferentes grados de percepción errónea. Es un recurso para sanar la percepción que es eficaz independientemente del grado o dirección del error. En eso radica su verdadera imparcialidad. Así como no hay grados de dificultad para que se puedan producir los milagros, tampoco hay ninguna percepción que, por muy errónea que sea, no sea posible que se reciba el milagro. Nada pueda ocurrir, que podamos albergar en nuestra mente errónea ni de error puede hacer que eso sea imposible recibir un milagro, ¿no? Es el recurso para sanar la percepción, es indiferentemente del grado que se tenga o la dirección del error. En eso radica su verdadera imparcialidad. El 50 nos dice: el milagro compara lo que tú has hecho con la creación, aceptando como cierto lo que concuerda con ella
y rechazando como falso lo que no. Bueno, pues este es el último punto de los milagros, el 50, y como sabéis, ayer mandé el libro de los 50, se me ha quedado la mente en blanco, de los 50 principios de los milagros para el que quiera profundizar en ellos, porque yo ya dije al comenzar este tema del 1 que no es mi fuerte los milagros, no sé por qué, no, bueno, pues los entiendo de esta manera. Si alguna de ellos lo pensáis de otra manera y, y me podéis decir que es equivocada, pues lo voy a aceptar, porque como digo, yo no he indagado demasiado en este tema de los milagros, porque siempre los he reducido a que todos dicen lo mismo, aunque de 50 maneras diferentes de decirlo. Por lo tanto, le he quitado siempre un poco de importancia, que como digo no debería ser, porque lo que sí sé es que los 4 o 5 temas primeros del curso son la base, son lo más importante de todo el curso y son los cimientos que hay que profundizar y hay que comprender de verdad, para que luego todo lo demás se nos sea más comprensible y más fácil, ¿no? Pero bueno, que por eso digo que si alguno este tema es el que le apasiona, como cada uno tenemos nuestras carencias y nuestros gustos, pues que lo comparta y que estaré encantada, ¿no? Pues ya está, lo dejamos aquí, ya que hemos logrado leer los 50 principios de los milagros, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo para todos.